Es un mensaje revelado. El mensaje de este libro, El conflicto de los siglos, es un mensaje revelado. Me imagino que los religiosos poco saben de lo que es revelación. El mensaje de Daniel es un mensaje revelado. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje revelado. Hasta los teólogos en realidad ignoran que esto es un mensaje revelado. Un mensaje revelado es un mensaje que no es humano. Y quien lo revela es el Señor. El mensaje del santuario es un mensaje revelado. Y el mensaje del santuario necesita un poder de revelación, la salvación. La salvación es un hecho revelado. Necesita un revelador y necesita un recipiente que reciba la luz. Este mensaje revelado, como todos los mensajes de la historia, tienen una característica y el Apocalipsis 10 lo manifiesta bien claro. Vamos a mirar algo que algunos pocos adventistas del séptimo día han experimentado en este tiempo. Si es revelado, ustedes han experimentado esto. Si no ha sido revelado a ustedes y comienza a ser revelado a ustedes, van a pasar por la misma experiencia de San Juan 10. Leamos San Juan 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora escuchen lo siguiente. Apocalipsis 10, versículos 8 y 9. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole:
que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de manos del ángel y lo devoré, lo comí, y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Si tú y yo no hemos pasado por esa experiencia, nosotros no tenemos conocimiento revelado. El conocimiento revelado de este mensaje, que de vez en cuando nosotros llamamos el conflicto de los siglos, implica miel en la boca y amargura en el vientre. Si tú y yo no hemos pasado por ese proceso, nosotros tenemos ideas, nosotros tenemos conceptos, nosotros tenemos liturgia, nosotros tenemos cosas religiosas, hasta templos, pero no tenemos la experiencia vivencial de un mensaje que fue sellado por Daniel 500 años antes de Cristo y que fue desellado a través de Guillermo Miller y los pioneros y Elena de White. Y para ellos este mensaje fue dulce en la boca, amargo en la experiencia. Yo no sé si tú has pasado por ahí. Si no, no tenemos mensaje revelado. Este mensaje es dulce en la boca y cuando se asimila, cuando se come, cuando se mastica, cuando se incorpora, cuando llega a ser parte de nosotros, es amargo. Pero es la solución, es la esperanza y es el camino. Voy a leer y déjenme decirles, voy a leer otra vez esta sentencia del conflicto de los siglos, página 477. Vamos a ver. ¿Dónde estás tú en salvación? ¿Dónde estás tú en salvación? Y recuerden, la salvación es una experiencia revelada. No es una experiencia intelectual. No es una experiencia de la razón. Es una experiencia del corazón. Es una experiencia de la totalidad de la vida y es una experiencia viva. No es una experiencia formal. No es una experiencia estática. Es una experiencia en movimiento, dinámica, en crecimiento y en desarrollo. El conflicto de los siglos lo expresa de la siguiente manera. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Está hablando del pueblo de 1844. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz, palabra clave, revelación, luz. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Subrayo. Debería serle comunicada una luz. Sin luz, tú y yo estamos en tinieblas.
Sin luz no hay verdad. Sin esa luz no hay vida. Simplemente nos sentamos en la banca del templo sin luz. Nos sentamos en costumbre, nos sentamos como hábito, nos sentamos simplemente como costumbre, como cultura, pero no como vida, no como hecho. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. 1844, 22 de octubre. En la tardecita del 22 de octubre, el mensaje era dulce. Al amanecer, el mensaje fue amargo, el chasco. De 50,000, ¿cuántos quedaron? 50. Y me pregunto, hermanos, con solemne reverencia en esta hora, y nosotros ahora aquí, en el 2020, sabemos que es dulce y que es amargo en la revelación de este mensaje de salvación concentrado en el santuario, en el lugar santísimo. ¿Sabemos qué es eso? ¿O nosotros simplemente, culturalmente, nos sentamos en el templo sin nosotros saber, ni experimentar, ni asimilar, ni haber devorado este mensaje en la boca y asimilado en el vientre? Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigía su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote. Este mensaje contiene a un sumo sacerdote, no a un hombre común, no a un teólogo común, no a un escriba común, no a un pastor común, no a un médico común, al sumo sacerdote. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Revelar. Salvación es revelación. Salvación no es costumbre. Salvación no es cultura. Salvación no es formalismo. Salvación es una experiencia viva de la justicia de Dios por la fe y la recepción de su palabra, de su conocimiento, que produce dulzura en los labios, produce dulzura en el paladar, pero amargura en el vientre cuando comienza a ser asimilado, porque esta cultura es totalmente opuesta a la revelación. Debía serle comunicada una luz que dirigía su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Vamos a leer en San Juan, capítulo 12, creo. San Juan, capítulo 12. Vamos a leer lo siguiente. Luz. Este es un mensaje que necesita luz. Si no hay luz, no hay camino. Si no hay luz, no sé por dónde caminar. Si no hay luz, estoy en tinieblas. Este es un mensaje de luz. Este no es un mensaje simplemente de espacio. Este no es un mensaje simplemente de sentarme. Este es un mensaje de recibir luz. San Juan capítulo 12.
Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Ahora entremos al versículo 35, San Juan 12. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has caminado en la luz? ¿Has recibido luz? ¿O solamente ideas? ¿O solamente liturgia cultural? ¿O has recibido luz? Y esa luz tiene un resultado bien clarito. En tu paladar, en tu boca es dulce, pero cuando se asimila y llega al vientre, la experiencia es amarga. Sucedió así con este pueblo cuando el Señor le reveló el mensaje del santuario. Y hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Cuando el santuario comenzó a ser purificado, la experiencia fue amarga. Y de 50,000 creyentes con el dulce en la boca, quedaron 50. Y el revelador tiene un propósito. Y esa experiencia es una experiencia continuada para ti y para mí. Con razón Jesús dijo, ¿quieres venir a mí? ¿Quieres venir a mí? Niégate a ti mismo y renuncia a todo lo que posees. Para el joven rico, eso fue dulce en la boca. Eso fue dulce en la boca venir a Jesús, pero cuando le dijo lo que tenía que vivir y lo que tenía que hacer, fue amargo y se retiró. Se fue. ¿Cómo ha sido con tu vida? Interesante. La luz que los dirigiría al lugar santísimo. Una luz no simplemente para llegar al atrio, no una luz simplemente para estar en el lugar santo, una luz para pasar con el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hermanos, la salvación es una experiencia dinámica. La salvación no es una experiencia estática. La salvación es una experiencia en movimiento, en crecimiento, en desarrollo. Crece como la luz de la aurora, desde el amanecer hasta que el día es perfecto y quema. El sol de mediodía quema. La experiencia de la justicia de Dios quema y arde, destruye el pecado, destruye mi egoísmo, quema mi orgullo, quema mi suficiencia propia, quema mi justicia propia, todo lo mío, lo que no es genuino, lo que no es de Él, lo quema. ¿Y quién quiere ser quemado? ¿Quién quiere que se le queme lo que ama y lo que quiere? ¿Quién quiere que se le queme el yo, su egoísmo, su suficiencia propia, su orgullo, su jactancia, su sabiduría, su propia opinión? ¿Quién quiere eso?
Uy, hermanos, este mensaje es revelado. Pero déjenme decirles algo. Aquí dice, el mensaje revelado dice, nuevos deberes. En un mundo, en una cultura occidental, donde la característica de esta cultura occidental es la irresponsabilidad moral, la irresponsabilidad espiritual, hasta la irresponsabilidad física y material. Darnos deberes, entregarnos deberes, cosas para hacer, cosas para vivir, cosas para incorporar en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestro ser. ¿Quién quiere deberes hoy? ¿Y quién quiere deberes hoy que están en contra de mi yo, que están en contra de mi orgullo? O para mejor decir, más claro decirlo, que están en contra de mi apetito, que están en contra de mi gusto. Pero el Señor en su misericordia, en un mensaje revelado, en un mensaje que requiere luz, en un mensaje que se origina en la mente de Dios y no en la mente del teólogo, no en la mente del escriba, no en la mente del que hace exégesis, no en la mente del pastor, no en la mente del clérigo, del sacerdote humano, sino que se origina en la mente de Dios. Ese mensaje que es revelado, la única manera de recibirlo es por la fe, por la confianza. Si tenemos fe en aquel que ha revelado su palabra. Las Escrituras dicen que el mensaje de Daniel fue sellado. Que el mensaje de Daniel fue sellado. En el capítulo 12 de Daniel dice, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y responde Daniel, y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. La misericordia del Señor, como Él sabe hacer cosas, el libro de Daniel, el conocimiento de Daniel fue cerrado y sellado. De Apocalipsis no se dice eso. De Daniel se dice eso. Daniel 8:14, la experiencia del santuario, la experiencia de entrar al atrio, la experiencia de pasar al lugar santo y luego la experiencia de entrar dentro del velo al lugar santísimo fue una experiencia sellada. Ni Lutero la entendió, ni la Reforma la entendió. Pedro y Juan menos la entendieron. El Señor se la reveló a Guillermo Miller. A Guillermo Miller y a Elena de White el Señor se la reveló. En la misma manera como el Señor le reveló a Daniel lo que Daniel debería de conocer, en la misma manera como el Señor le reveló a Isaías lo que Isaías debería de saber, en la misma manera como el Señor le reveló a Juan el Bautista lo que tenía que hacer, en la misma manera como el Señor le reveló a Elías lo que tenía que hacer, en la misma manera el Señor le reveló a Juan lo que tenía que hacer, lo que tenía que escribir y lo que tenía que vivir. Y en esa misma manera el Señor
tomó a Guillermo Miller y le reveló lo que tenía que revelarle. Interesante para mí el proceso de Guillermo Miller, un ateo escéptico, formado bajo la influencia de los escépticos y los enciclopedistas de la Revolución Francesa, sin ningún interés en las Escrituras. Habiendo rechazado la Biblia, el Señor lo toma del ateísmo y con Daniel 8:14 le revela y le muestra y le desentraña, y él rompe el escepticismo, rompe el agnosticismo, rompe el ateísmo y llega al corazón de Daniel. Oh, una experiencia única. Y el Señor lo trabaja con la matemática de Dios y con los cálculos matemáticos de Dios, con esa expresión de 2300 tardes y mañanas. Le desella a Daniel, le desella el conocimiento, le quita la venda a lo que está cerrado y lo introduce en esta experiencia que dio origen a este pueblo y que este pueblo hoy ignora y no sabe qué fue lo que fue desellado. Ojalá, hermanos, amigos de las redes, que tú y yo realmente sepamos qué es lo amargo de este mensaje. ¿Qué es lo amargo de este mensaje en este contexto cultural del siglo XXI? En este contexto de este mundo ateo, de este mundo escéptico, de este mundo enamorado solamente del celular, de la tecnología y que no conoce al Jesús del lugar santísimo y que tú y yo debemos de conocer. Para entrar a esta experiencia, a ver, vamos a leer unos versículos antes de esto. Vamos a leer unos versículos antes de esto, aquí otra vez en San Juan 12. En San Juan 12. Y tú y yo, si tú eres sincero en esta mañana, si tú y yo somos sinceros en esta mañana, vamos a analizarlos con estos versículos. Si tú estás en la luz, si tú has seguido la luz, o tú estás en tinieblas y no sabes dónde estás. Versículo 37 de San Juan 12. ¿Ok? En el versículo 36 de San Juan, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero Jesús habló estas cosas y se escondió. En San Juan capítulo 12, versículo 36, Jesús se esconde, la luz se esconde y les deja a ellos la admonición: caminen en la luz, permanezcan en la luz, sean hijos de luz. Versículo 37. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, porque no vean con los ojos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El mundo de hoy, la odisea de hoy, está ciega. No sabe cuál es la luz, no sabe por dónde caminar. Y la razón es muy sencilla. Se rechazaron los deberes. Se rechazaron los deberes. No se creyeron en los deberes.
Nos contentamos con una liturgia sin deberes, sin responsabilidad moral, espiritual. La historia de la revelación de este pueblo es demasiado hermosa. Uy, hermanos, este servidor no se cansa de darle gracias al Señor de esta revelación. Lo que el Señor hizo con este pueblo, con la luz que nos dio a nosotros. Y el primer deber que dio, el primer deber que dio, lo constituyó en la visión de 1863. El segundo deber que el Señor dio, lo constituyó en la visión de 1872. Y el tercer deber que Él mostró, lo mostró en 1888. Y en revelación hay un principio. En revelación hay un principio contrario a la matemática, contrario a la ciencia matemática, en revelación. Y aquí es donde los intelectuales, aquí es donde los científicos, aquí es donde los que razonan destruyen y no entienden lo dulce y lo amargo de lo que es recibir revelación. En matemáticas se dice, el orden de los factores no altera el producto, pero en revelación el orden de los factores altera el producto, destruye el producto, destruye la revelación, si no se sigue el orden de la revelación. En matemáticas, 5 más 3 es 8. 3 más 5 es 8. 4 más 4 es 8. 6 más 2 es 8. 2 más 6 es 8. 7 más 1 es 8. 1 más 7 es 8. No importa cómo nosotros cambiemos el orden de los factores, el resultado es igual. En revelación no es así. En revelación, el orden de la revelación no se puede alterar. El primer deber, convertir este templo, convertir este cuerpo en templo del Espíritu Santo. ¿Bajo qué instrumento? La victoria sobre el apetito. La victoria sobre el apetito. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido esa luz. Yo no sé cuántos de ustedes han percibido esa luz. La victoria del apetito. La revelación dice, el que vence el apetito puede vencer cualquier pecado. 1844, este pueblo no entendía nada del apetito. Este pueblo no entendía nada de la unidad que hay entre la mente, el cuerpo, la moral, lo espiritual del ser integral. Estos pioneros no entendían nada de eso. Algunos hasta fumaban, y no se diga de lo demás. Y el Señor en su misericordia, que conoce en la historia dónde estoy yo, que supo en la historia dónde estaba Adán y Eva, que supo en la historia dónde estaba Noé, que supo en la historia dónde estaba Daniel y le reveló lo que deberían de vivir, lo que deberían de asimilar, lo que deberían de comprender y lo que deberían de ser. Solamente el cielo sabe que lo que tú necesitas, que lo que yo necesito, donde estoy en el tiempo y en la historia, para Él realizar la obra de santificar,
de limpiarnos, de purificarnos y establecernos en la plataforma de la imagen y semejanza de Dios, en ese proceso de restauración único con el cual el cielo se ha propuesto salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a este mundo, salvar a este pueblo. La salvación es una ciencia revelada. La salvación no es una ciencia humana. Las religiones se han vuelto humanas, pero la salvación es una ciencia revelada. Y los factores de revelación no se pueden alterar. Y ojalá que algunos de ustedes hayan experimentado lo que sucede cuando el ser humano comienza a aceptar en el orden en que el Señor muestra lo que debemos de vivir, los deberes que debemos de hacer. El primer deber, los principios de salud. Para este pueblo que va a terminar haciendo solamente un ministerio, el ministerio médico misionero. Quiero deciros que muy pronto no habrá obra ministerial en ningún ramo que no sea obra médica misionera. ¿Quién entiende eso hoy? ¿Quién ha entendido eso en la historia? Y el ejemplo fue Jesús. Quiero deciros que muy pronto no habrá. ¿Qué será muy pronto si fue dicho en 1903? ¿Qué será muy pronto si fue dicho en 1903? Y el Señor colocó las bases del último ministerio sobre la tierra cuando todo el mundo iba a estar enfermo, cuando todo el mundo iba a estar degradado, cuando todo el mundo iba a estar degenerado por no permitir que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Coloco un ejemplo simple, un ejemplo muy simple. ¿Qué es eso de comer carne? ¿Qué es eso de comer carne? Oh. Un hombre inteligente, un hombre que usa su razón, un hombre inteligente, un ser humano medianamente inteligente, va a comprender que comer un pedazo de un cadáver es alimento. Un hombre inteligente. ¿Ah? Yo no sé si nosotros somos medianamente inteligentes, porque el Señor en el Edén, carne no fue alimento, animales no fue alimento, el alimento fueron frutas, cereales, semillas, hojas y lo que el Señor creó. Génesis 1:29. Cuando el Señor se tomó el tiempo y entró a la nutrición con Adán y Eva, recién los creó, fue conocimiento revelado. Conocimiento revelado. Esto es lo que ustedes van a comer, conocimiento revelado. No conocimiento razonado por el hombre. No fue Adán y Eva los que inventaron qué tenían que comer en ese huerto. Fue el mismo Señor quien lo mostró. Conocimiento revelado. Y amigos, hermanos, visitas, el orden de los factores no altera el producto. Y tú eres un laboratorio si has seguido el orden de los factores en revelación. O tú eres el otro producto y estás ciego y no entiendes y no disciernes y estás hasta enfermo porque no has aceptado el orden de los factores de la revelación en este mensaje único, que iba a ser dulce en el paladar,
pero amargo en el vientre. Apocalipsis 10 dice que se devoró. Hermanos, devorar este mensaje. Este mensaje es la solución a cualquier problema del mundo. Cualquier problema de tu cuerpo físicamente, este mensaje es la solución para que no padezcas de enfermedad. Moisés lo experimentó y a los 120 años sus ojos no tenían lentes y su vigor subió una montaña de 2000 metros de altura al monte donde el Señor lo invitó sin cansarse, sin fatigarse. Nosotros caminamos 2 o 3 bloques, 2 o 3 cuadras y estamos insuficientes a nivel pulmonar de nuestra capacidad física. Moisés, 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron y tuvo completamente vigor. El orden de los factores no altera. El orden de los factores altera el producto. Lo que el Señor ha revelado hay que vivirlo, hay que asimilarlo. Para algunos, en la experiencia familiar, cuando la esposa acepta este mensaje y el esposo no acepta este mensaje, llega a ser un momento de amargura en el vientre. He conocido tantos casos. Cuando uno de los dos acepta el mensaje de Reforma Prosalud y el otro no acepta el mensaje de Prosalud, se forma un infierno en la casa, en el hogar, en la iglesia, en la cultura, porque este mensaje es dulce en la boca y amargo cuando tú comienzas a asimilarlo si tú has perdido la fe de la revelación. El Señor en su misericordia le mostró a este pueblo un mensaje que es la única respuesta. Imagínense, se me está acabando el tiempo, pero seguiremos en estos días. Primer mensaje, primer deber, los principios de salud para que tu cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos la maravilla que es este cuerpo, la maravilla que es este ser, la maravilla de lo que el Señor colocó aquí en estos tejidos, en estos huesos, en esta mente, en estas neuronas, en estas células, en estos cromosomas, la maravilla que hay aquí genéticamente. Que el enemigo sabe destruirla a través del apetito y que el Señor sabe reconstruirla y restaurarla a través del apetito, a través de lo que comemos. A San Juan se le dijo, cómelo, devóralo, va a ser dulce, pero va a tener consecuencias amargas. Y todos aquellos que han entrado por el camino de esta revelación lo han experimentado. Pero hermanos, nos espera un fin de gloria. Nos espera un fin de gloria. Hoy, con el coronavirus, no necesitamos ninguna vacuna si estamos en el plan del Señor. Nuestro sistema inmune, creado por el Señor en el origen de la historia de la tierra, nuestro sistema inmune fue preparado para ninguna enfermedad. Este sistema inmune fue preparado contra cualquier virus, contra cualquier microorganismo, contra cualquier bacteria. Este sistema inmune que el Señor le creó a Adán y a Eva y que nosotros lo recibimos por herencia. Pero el diablo investigó. Satanás investigó. El bioquímico, contrario a la verdad, investigó y llegó a la conclusión que tenía que destruir nuestro sistema inmune.
Y entonces inventó el dulce industrial. Inventó el dulce que el hombre ha hecho. Y desarrolló la industria del azúcar. Y el azúcar, el dulce industrial, destruye el sistema inmunológico, los glóbulos blancos. El enemigo sabe contradecir al fisiólogo, al bioquímico por excelencia del universo, al Señor. Él sabe cómo destruir tu cuerpo. Ojalá, apreciados hermanos, que nosotros en la misericordia de Dios aceptemos la revelación. El Espíritu de Profecía dice: preferiría un régimen antes a base de carne que de azúcar y dulces. El Señor le mostró a Elena G. de White que el azúcar y el dulce industrial es peor que la misma carne. Y hay que ver todo lo que dice ella en contra de la carne. El orden de los factores no altera el producto. Yo he visto mucha gente amargada, cuando comienzan a entender que el apetito es fundamental y que dejar de comer carne es una gran bendición. Pero se amargan porque piensan que sin carne no se puede vivir. Primer deber, la reforma Brusalón. Primer deber, la victoria del apetito. Primer deber. Y hasta ella agregó, le insinuó a algunos, yo no sé a ustedes cómo les caería esto, y apliquémoslo, porque vale la pena aplicarlo, ¿ok? Vale la pena pensarlo. A ver cómo les cae a ustedes esto de lo que dice el Espíritu de Profecía, de que 2 comidas son mejor que 3. ¿Cómo les cae a ustedes eso? ¿Amargo en el vientre o dulce en la experiencia? Uy, hermano, esa ha sido una de las experiencias más dulces de la vida mía. Alcanzar la victoria y poder dormir sin el estómago lleno. El beneficio que trae a la mente, a la célula neurona, para nosotros. Uy, hermanos, este mensaje es único, glorioso. En el paladar, dulce. En el vientre, amargo. Pero vale la pena. Les invito de todo corazón a entender un mensaje revelado. La siguiente amargura, ¿saben cuál es? Y seguiremos en estos días. La siguiente amargura es la siguiente visión. El mensaje de educación, que eso es una peor revolución que el primer mensaje. Y luego llegó el tercer mensaje, el mensaje de justificación por la fe, que se rechazó en 1888, porque ese sí es verdad que fue amargo cuando llegó al vientre. Dejar de ser presidente, dejar de ser jefe, dejar de ser figura y volverme siervo, estar echado en el surco del dolor, en el surco de la pena y vivir como Jesús solamente con los leprosos y con los necesitados y con los huérfanos y con las viudas. El púlpito es agradable. El surco del dolor hoy, metidos con los cadáveres de la coronavirus y metidos con el dolor y con la influencia y con toda esa gente viuda y toda esa gente que ha quedado sin familia. Ese fue el trabajo de Jesús. Se fue su ministerio en el dolor, en la pena, en el surco de la miseria y la necesidad, supliendo a los seres humanos. Así esto va a terminar con aquellos que acepten este último ministerio sobre la tierra, el mismo ministerio de Jesús. San Juan 14:12
termino con ese versículo y lo dejo de tarea. El que cree en mí, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hice, él también las hará. Les dejo eso en esta experiencia del santuario. Vamos a orar. Continuaremos. Oremos. Amado Padre, tú nos has revelado un mensaje único. Este no es un mensaje popular. Esto no es un mensaje cultural. Este es un mensaje revelado que rompe lo que no es, que establece lo tuyo, Señor, y que comienza con nuestros cuerpos, convirtiéndolos en templos del Espíritu Santo, únicos. Como constituiste a Enoc, como constituiste a Elías, como constituiste a Eliseo, como constituiste a Jesús y como constituiste a Juan el Bautista, Señor, te suplicamos, constitúyenos, Señor. Constitúyenos como constituiste a Daniel y permítenos, amado Padre, estar preparados para esta experiencia de sellamiento en tu verdad y ser los testigos de tu gloria, alumbrando al mundo, porque esta verdad es luz. Señor, perdónanos, ilumínanos y danos el arrepentimiento que necesitamos para que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo, sea educado por ti y finalmente sellado en la justicia de Jesús, para que el Cordero haya limpiado, quitado el pecado de nosotros, purificado y emblanquecido nuestras vidas. Te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.